Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme. Muy feliz, muy feliz por estar aquí contigo, como cada sábado. También muy emocionado y muy intrigado sobre el tema que vamos a platicar hoy. Creo que es muy ad hoc conforme a las épocas que estamos viviendo en estos instantes, ¿no? Mucha época de cambio en el aspecto teológico y étnico y religioso. Entonces, muy emocionado por esa parte. Y también por el otro lado, pues bueno, como solemos decirlo, agradecer siempre a las personas que están aquí viéndonos, que están siguiéndonos, que nos escuchan y que aparte están al pendiente de lo que del nuevo material que vamos subiendo semana tras semana. Me da mucho gusto que tengas esas emociones ante el capítulo de hoy, Ricardo, que te prometo no te va a decepcionar. Y bien, para dar un pequeño contexto de lo que tratará el capítulo del día de hoy, creo que es bueno dar un poquito de contexto. Hace algunas semanas, lamentablemente, el Papa Francisco falleció, alcanzando el eterno descanso. Y obviamente con eso es una noticia mundial, ya que surge la pregunta: ¿quién será el siguiente Papa? Y obviamente tras ello se hace un cónclave muy privado. Tal vez en algún momento tocaremos un poquito del tema, un poquito de la historia de cómo se lleva este proceso, pero será para otra ocasión. Mientras tanto nos enfocamos en lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bien, teniendo esto en cuenta, una vez que se hace el cónclave, se elige al nuevo pontífice encargado de la Iglesia Católica. En este caso le tocó al estadounidense peruano León XVI ser el encargado de la Iglesia Católica. Y bien, creo que con esto surgen un montón de preguntas de cómo será su legado a partir de ahora, qué va a construir, qué va a prohibir, etc. Y pues bueno, partiendo de aquí, creo que también las preguntas buenas y malas son buenas. Entablarlas, son conversaciones que debemos tener. Y en este caso, para este capítulo me surgió una pregunta muy importante: de los demás 200 papas que han estado en ese trono eclesiástico, de manera terrenal podríamos decirlo así, ¿cuál ha sido el peor? Y en efecto, hoy vamos a hablar de el peor papa de la historia. Pero antes de decirte quién fue, me gustaría preguntarte, cuando escuchas este título, cuando escuchas esta pregunta de ¿quién es el peor papa de la historia? Para ti, en opinión personal, ¿quién crees que se merece este título? Pues creo que tú lo acabas de mencionar, hay más de uno que tiene esta cualidad, o que podría dársele esa cualidad de que pues ha sido el peor papa en la historia del catolicismo, de esta parte de la religión. Creo que yo podría destacar a uno, y bueno, a un par mejor dicho. El más reciente, Benedicto XVI, que desgraciadamente le tocó vivir una época muy sombría para el catolicismo, donde se destapó la cloaca que estaba muy bien cerrada por parte de los sacerdotes en varias partes del mundo, no solamente en Latinoamérica, Estados Unidos, sino también en Europa, en Asia y en Oceanía, de sus congregaciones, sobreprotegiéndolos bajo este manto indeleble que tiene la religión católica para los que son sus supuestamente profesantes y profetas, o mejor dicho, evangélicos. Perdón, esa es la palabra correcta, evangelizadores. Entonces, desde ahí partimos. Yo creo que Benedicto XVI para mí ha sido uno de los peores papas de la historia. No creo que sea el peor papa, pero sí ha sido uno de los peores papas de la historia, porque desgraciadamente no supo afrontar esta situación. Si bien era un intelectual, pero realmente no era un orador, como lo han sido sus predecesores y su sucesor, o sea, como lo fue Francisco, como lo fue Juan Pablo II. Y de ahí yo me voy a la memoria, no recuerdo el nombre exactamente, pero creo que es uno que se adoptó el nombre de Gregorio, Gregorio I, Gregorio II.
y que igual tenía muchas fiestas, tenía mucha, por decirlo así, mucha parranda. O sea, todo lo que la iglesia se supone que está fomentada y sustentada y trata de enseñar a sus feligreses, no lo cumplía. O sea, simplemente como era un papa demasiado joven, pues se tomó la vida a la ligera. Y aparte, hay una historia un poco extraña porque también lo consagraron como sacerdote sin ser sacerdote. Entonces, creo que la propia iglesia y la propia religión católica tiene muchas anécdotas propias que contar, pero en especial esas dos, ahorita que estamos hablando solamente de el nuevo ciclo papal, del nuevo el jefe de Estado del Vaticano. Creo que sí, a final de cuentas, hay mucha tela donde cortar, pero escuchar y ya darle el nombre a alguien como el peor papa de la historia, creo que nunca había tenido la oportunidad de escucharlo, y me alegra mucho que junto con los que nos escuchan lo descubramos. Pues bien, Ricardo, partiendo de tu comentario, me gustaría darte la introducción a este tema y posteriormente empezar a indagar en el tema histórico que tocaremos el día de hoy. En los rincones sombríos del Vaticano, donde la historia se cubre con incienso y secretos, hubo un tiempo en el que la tiara papal no resplandecía con santidad, sino con corrupción y lujuria. Entre los muros sagrados se halló un joven pontífice que no rezaba al cielo, sino que susurraba al oído del pecado. Su nombre era Octaviano, pero el mundo lo conocería como Juan XII, el Papa Maldito. Apenas un muchacho al tomar el trono de San Pedro, pronto convirtió a los pasillos apostólicos en antros de placer y el altar en un escenario de escándalos. Se decía que su reinado no era guiado por Dios, sino por los demonios que alimentaban su ambición y deseo. Blasfemias, asesinatos, orgías y herejía, todo bajo el manto sagrado de la iglesia. Esta noche, en Miedos Nocturnos, abriremos las puertas del Vaticano prohibido, ese que no aparece en los textos santos, pero sí en las leyendas más oscuras de la fe, porque incluso entre los hombres que dicen hablar con Dios, a veces se esconde el rostro del mismísimo infierno. Y para poder comenzar, me gustaría dar un poco del contexto de aquellos años. En el gélido invierno del año 955, Roma fue testigo de una profanación disfrazada de ceremonia. Un muchacho de apenas 18 años, carente de saber teológico y sin rastro de experiencia en las artes del gobierno, se alzaba como el nuevo sucesor de San Pedro. Octaviano, fruto del linaje ambicioso de Alberico II de Spoleto, tomó por asalto el trono pontificio, quebrando los preceptos sagrados que exigían madurez y sabiduría para quien portara la más alta investidura de la iglesia. Al adoptar el nombre de Juan XII, marcó el comienzo de una era temida y desconcertante. Su coronación no fue un acto de fe, sino un presagio oscuro. La tiara papal, símbolo del deber y la espiritualidad, reposaba sobre su cabeza aún dominada por los fuegos de la juventud. Nadie lo sabía entonces, pero el cristianismo se arrodillaba ante un adolescente que no convertiría al Palacio de Letrán en templo de oración, sino en un escenario profano, donde sus deseos encontrarían refugio y su alma perdición. Con este pequeño contexto, Ricardo, creo que nos podemos dar cuenta que la corrupción siempre ha existido en la Iglesia Católica y, para ser precisos, en la sede como es el Vaticano, el Estado Mayor de la Iglesia Católica Cristiana. Y si bien hoy en día esos casos ya se están intentando fulminar, todavía siguen presentes, pero hablamos de hace muchísimos años donde era el pan de cada día, y en esta ocasión creo que vemos cómo realmente era la situación. Me gustaría saber tu opinión referente a esto, porque en tema histórico creo que es jugoso de saber para lo que se va a venir más adelante. Sí, creo que tenía más un contexto político, ¿no? Creo que estábamos hablando de algunas normativas que, si bien hoy en día ya las tenemos como muy claras con la iglesia, que a final de cuentas con el paso del tiempo han ido evolucionando y se han ido adaptando mejor a las necesidades, inclusive para una religión tan poderosa como lo es la católica y la cristiana. Tener a alguien que pueda liderar con sabiduría todas las ramas que tiene el catolicismo es muy complicado. Y bueno, aquí estamos entendiendo ya una parte de la historia, y que creo que con la introducción podemos empezar a imaginarnos para dónde va a ir dirigido esto, porque al final de cuentas estamos hablando de un joven, o sea, de un chamaco,
Y claramente estamos entendiendo que no es cualquier persona, o sea, es alguien que todavía no puede comprender la magnitud de dónde está sentado, de dónde está parado, ¿no? Que claro, hay casos aislados donde sí hubo personas que sí tomaron el control de manera muy joven y lo supieron tomar muy bien, pero en este caso no. Aparte le estás entregando algo que tiene un poder tan grande que era más que él mismo, y que generalmente cuando te sobrellenas de poder terminas cometiendo muchas tonterías. Entonces, desgraciadamente, vuelvo a repetirlo, aquí el tema político de esos años, otra época donde literalmente era el dedazo como se eligieron muchas veces esas decisiones, o tomaba las decisiones para ver qué personas podían suceder a líderes anteriores, en este caso al sucesor de San Pedro. Te explica perfectamente por qué es que esta decisión queda un poco variada de lo que percibimos nosotros como normal, porque pues al final de cuentas son normas o son leyes que estaban en esos años y que al final de cuentas estaban muy ligados tanto gobierno como religión, y por eso también se puede comprender que en el contexto histórico hubieran pasado este tipo de situaciones donde se escoge a alguien literalmente no por el azar, sino por mantener un cierto prestigio, por el apellido, por el linaje, como tú lo mencionabas. Para poder continuar con la historia, Ricardo, siempre hay un dicho que dice: las reglas se hicieron para romperse, y en este caso creo que queda muy ad hoc a lo que te voy a comentar a continuación. Roma, en aquellos días, no era un santuario de fe, sino un tablero sombrío donde las casas aristocráticas movían a los obispos como piezas de ajedrez, guiadas no por la voluntad divina, sino por la sed insaciable de poder. Los pontífices ya no eran pastores del alma, sino marionetas del servicio de pactos ocultos. Y en ese pantano de ambiciones, Juan XII no solo fue producto del entorno, sino su más oscura expresión. Desde el corazón mismo del Vaticano, convirtió la residencia papal en una corte de excesos y herejías. Los testimonios que sobrevivieron al tiempo lo retratan celebrando misas sin cruz ni devoción, ordenando a los suyos entre establos y fango, y otorgando la dignidad a un niño que apenas sabía hablar. En vez de oraciones, brindaba alzando copas en nombre de Venus y Júpiter, invocando antiguos dioses paganos en los altares del cristianismo. El letrán, antaño sagrado, se vio envuelto en risas, dados y lujuria. A diferencia de sus predecesores, cuyas culpas se escondían tras murallas de silencio, Juan exhibía su irreverencia con la arrogancia de la juventud. Cada norma violada, cada sacrilegio cometido, era un desafío al cielo y al infierno mismo. Creo que, teniendo un poquito más de contexto ahora, siempre, tú también ya lo has comentado, el tema de ser un papa conlleva muchísimas cosas, desde una responsabilidad, pero en ese entonces poder con el Estado. Entonces hablamos de una posición sumamente importante, que no negamos que hoy en día lo es, pero no tiene tanta influencia y, repito, poder como antes, donde ciertas decisiones obviamente pesaban a lo referente a un futuro de guerras de estados, incluso estamos hablando. Entonces creo que con esto nos podemos dar un poquito de cuenta que, obviamente, al ser un joven, pues realmente simplemente estaba con muchísimo poder, el cual no sabía cómo controlar, y pues para él simplemente era libertinaje, y nada, creo que con eso estamos diciendo mucho más. Ricardo, me gustaría saber tu opinión. Sí, claro, es que lo acabamos de mencionar, o sea, el aspecto político, como se vienen manejando las cosas en una religión tan complicada y tan grande como puede ser la religión católica, que tiene millones de seguidores en el mundo actualmente y que en esos años era la que gobernaba prácticamente, nos conlleva a este tipo de situaciones, ¿no? Son como las consecuencias de simplemente tomar decisiones porque al final de cuentas le conviene a unos pocos, ¿no? Ahora, esta parte de que la iglesia siempre se ha beneficiado económicamente a costa del pueblo no es una realidad aislada. Desgraciadamente, en muchas situaciones pasa que se aprovecha mucho de la voluntad del pueblo para poder apoyar, ¿no? Una de esas cosas, el famosísimo diezmo,
que se ha tratado de imponer por años, y que por fortuna la religión católica en muchos países, no quiero decir que en todos, pero sí en muchos países, ya ha ido erradicando esa práctica, porque al final de cuentas a quien estás dando tu dinero no es a Dios, es al sacerdote. O sea, ya una cosa es hacer una donación, que es algo que te deja una satisfacción, que entregar tu dinero por una simple ordenanza, ¿no? Pero son hábitos que se mantienen de esa época, son decisiones que se fueron adoptando de esa época para poder enriquecer a la iglesia. Y simplemente la iglesia, ¿qué puede hacer? O sea, de perder su propio prestigio y de perder su dignidad como religión católica, haciendo ver todos los escándalos que tiene y que no pierda tantos feligreses, o seguirse enriqueciendo. Y las dos van de la mano. Entonces, si hicieran todo lo contrario, pues seguramente sería una religión mucho más aceptada en el mundo y no perdería tantos feligreses al año, porque al final de cuentas no hay una transparencia estricta. Ahora, de nuevo con Juan XII, pues creo que no tengo mucho que mencionar por el momento, porque al final de cuentas ha sido un personaje hasta este punto de la historia que no está cometiendo ninguna locura que no pudiéramos entender por la edad que estaba pasando, ¿no? O sea, al estar tan joven, lógicamente no tienes un sentido de madurez, de pertenencia y sobre todo de decisión, y aparte de seguridad y de tener como una correlación correcta y una presencia de imagen correcta, ¿no? Moralmente correcta para lo que es la religión católica. Sino es todo lo contrario, o sea, era como un tipo revolucionario para su época, pero que al final de cuentas estaba simplemente aceptando el poder y teniendo el poder por todo lo que implicaba y todo lo que generaba para sí mismo, sin trabajar, simplemente por la misma creencia de la gente que está pegada y que estaba pegada en esos años, en esos siglos, a la religión católica. O sea, y creo que muchas partes de los que estamos aquí estamos conscientes de que no es tan necesario comprender mucho la iglesia cuando sabes que nada más en la de tu ciudad o en la de tu pueblo meten mucho dinero, no al día. O sea, podemos hablar de que una comunidad pequeña hayan 2,000 habitantes, pero sí al menos a la semana sí meten una buena cantidad de dinero, y es poco. Imagínate en ciudades grandes, en ciudades donde se congrega más gente y que todos dan dinero para la limosna o para el diezmo, para como lo quieran ver. Entonces yo creo que a Juan le pasó lo mismo, a Juan XII le pasó lo mismo, ¿no? Para poder continuar con esta historia, Ricardo, creo que es bueno preguntarnos qué pasa con alguien tan irresponsable y joven con tanto poder. Obviamente esa combinación nos hemos dado cuenta que para nada es buena. Pero repito, tú ya lo has dicho, ya lo hemos comentado en la mesa, pues técnicamente ser papa era mucha responsabilidad de poder en el Estado. Y en lo que te voy a comentar a continuación es donde se ve el error puntual de que Octaviano, alias Juan XII, fuera elegido como papa tan joven. Desde el norte, como un trueno sobre campos dormidos, retumbaban los cascos del ejército germano. Era Otón I, el monarca curtido por la guerra, que observó en el caos de Roma una puerta abierta hacia la gloria. Juan, cercado por adversarios y con más miedo que estrategia en sus venas, tendió una mano temblorosa al único titán que podía sostener su trono tambaleante. El 2 de febrero del año 962, en una ceremonia cargada de presagios, Juan colocó la corona imperial sobre la cabeza de Otón, sin saber que en ese gesto se sellaba el destino de la iglesia. Aquel día, con tinta temblorosa y alma ciega, firmó el Privilegium Otanianum, entregando al timón del papado al yugo del imperio. Lo que antaño había sido sagrado e inviolable, ahora era vasallo de la espada germánica. No fue una alianza, sino un encierro con barrotes dorados. El joven pontífice, sin el colmillo de la diplomacia, se encadenó a un poder que no tardaría en devorarlo con la frialdad de los reyes que no perdonan la debilidad. Cuando Juan abrió los ojos al precio de su horror, el destino ya le había cerrado las puertas. Desesperado por desatar las cadenas que él mismo había forjado, buscó cobijo entre los enemigos del emperador, revelando una torpeza política que no tardaría en condenarlo. En el otoño del 963, los huestes de Otón irrumpieron en Roma con la furia de un dios ultrajado. En un acto que quebrantó la misma columna sobre lo que se alzaba la autoridad papal, el emperador reunió un sínodo apócrifo,
donde por primera vez en la historia se sentó a un juicio al juez supremo. La primera sede no puede ser juzgada por nadie, clamaban las antiguas reglas. Pero en esos días turbulentos, ni la ley ni lo sagrado parecían tener poder. Acusado de toda clase de depravaciones y sacrilegios, Juan huyó de la ciudad, llevándose consigo parte del tesoro del Vaticano, un acto tan infame como inédito. Su caída fue fulminante. En su lugar fue entronizado León VIII, un laico elevado a la dignidad papal en menos de un suspiro, quebrando siglos de protocolo con un solo decreto. Pero Roma, como una bestia herida, se revolvió contra el yugo extranjero cuando Otón abandonó sus murallas. Y entonces Juan regresó, no como un penitente, sino como un verdugo con sotana. Las calles de Roma fueron testigos de una venganza tan cruel como ceremonial. Manos cercenadas, lenguas arrancadas, cuerpos lacerados ante la mirada de los fieles. Juan XII, aquel joven que un día soñó con gobernar la iglesia, ya no era el vicario de Cristo, sino el espectro sangriento de un poder que había perdido su alma. Bien, Ricardo, creo que con este apartado nos podemos dar cuenta que en efecto el tema de ser el Papa en aquel entonces, el poder que podía otorgar, podía ser o bueno o catastrófico. Y en este caso, otorgar el poder a Otón I fue uno de los tantos errores de Juan XII, sino que el peor error que tomó en su papado. Y bueno, Ricardo, como tú ya lo habías comentado anteriormente, obviamente el poder, la corrupción, la traición, los robos están protagonizando esa historia. Pero con este apartado, me encantaría saber tu opinión. Es que desgraciadamente lo que hemos platicado hasta este punto sobre este tema es la juventud, o sea, lógicamente la juventud, una inexperiencia cargada, aparte un cero compromiso, una cero madurez para poder asimilar las decisiones correctas que tenía que haber tomado, o sea, las posturas correctas. Terminó haciendo una tregua al entregar todo en manos de otros solamente porque ya estaba cercado, porque pues ya estaba invadido y no podía hacer mucho, no tenía mucho con qué defenderse. Entonces creo que en el punto por donde queramos verlo, la propia condena de la iglesia fue permitir primero las situaciones políticas y hacer lo que para ellos era políticamente adecuado, por mantener un lazo fuerte con los gobernantes y mantenerlo en el aspecto de que, ok, tú me impones a esta persona, yo lo voy a aceptar simplemente para no tener un conflicto mayúsculo y no dejar de recibir recursos. Ahora es sorprendente que Juan haya terminado huyendo y se llevara parte del tesoro del Vaticano, porque también te habla del tipo de persona que era. O sea, no solamente era alguien que le gustaban los excesos, o que le gustaba la fiesta, o que le gustaba regodearse y resaltarse como la figura del Papa, sino que a final de cuentas no tenía ningún tipo de valores morales o algún tipo de arrepentimiento por las circunstancias. Simplemente huyó porque cuando notó que ya no iba a poder manejar la situación y que no podía tener esa habilidad política, como tú lo mencionaste, para poder resolver sus conflictos, te conlleva esto. Nos trae este resultado tan catastrófico para él y también inclusive para la religión, porque en algún punto en la religión católica pudo haber caído gracias a este tipo de personas, o por ejemplo a Juan XII, que no tomó las decisiones correctas hasta que posteriormente se le revoca del mandato y se elige a otro para que pueda ser mediáticamente más adecuado para las necesidades de la iglesia en esos años. Un diálogo, una tregua y unos acuerdos firmes en el cuales la iglesia también tenía que tener una cierta postura, porque como lo dije al principio, también es un estado, a final de cuentas. Es una religión, sí, pero el Vaticano es de los pocos lugares que consideran como estados por el gran poder significativo que tiene la religión ahí. Que si bien el Papa es el Papa de todos, pero reside en el Vaticano y el Vaticano es un mini estado y así lo reciben en muchos países. Entonces, lo conocemos hacia ahorita, pero imagínate en esos años donde estabas consciente de tu poder, pero el poder era mucho más grande. Por eso mencioné el Vaticano. O sea, el Vaticano es un lugar muy pequeño y tiene mucho poder, pero en grandes escalas creo que fue demasiado tonto que hayan elegido a alguien que ni siquiera tenía la preparación teológica, ni siquiera tenía la espiritualidad,
Y que otra cosa, no tenía la experiencia para poder resolver problemas de alto conflicto y de alto calibre. Simplemente era gozar de lo que le daban los feligreses de buena manera y de todo lo que el Vaticano se fue enriqueciendo en esos años. Para poder continuar con esta historia, Ricardo, creo que tenemos que hacerlo con el día de su muerte. El 14 de mayo del año 964, la muerte encontró a Juan XII del mismo modo en que había vivido, envuelto en escándalo y pecado. Tenía apenas 26 años, pero su existencia había consumido siglos de decoro en menos de una década. Los rumores, más ruidosos que las campanas de Roma, hablaban de un derrame cerebral mientras compartía el lecho con la esposa de otro hombre. Otros aseguraban que fue un marido traicionado que, cegado por la ira, le propinó el golpe fatal. Su final fue un espejo turbio de un pontificado, breve, caótico, impúdico. Bajo su mando, se desmoronaron los pilares del orden eclesiástico, rompió con la edad mínima exigida para ceñir la tiara, borró la frágil línea que separaba el poder divino del mundano, mancilló la dignidad del trono de Pedro con lujuria y violencia, despojó a la iglesia de su autonomía y le entregó como ofrenda el dominio imperial. Incluso las normas más elementales del sacerdocio fueron reducidas a cenizas bajo su capricho juvenil. Así murió Juan XII, no como un mártir ni como un santo, sino como un símbolo maldito de los tiempos en que la iglesia fue rehén de sus propios demonios. Pero la historia no acaba aquí. Si bien estamos hablando con el título El peor papa de la historia, ¿realmente fue así en su totalidad? ¿Realmente es la historia verdadera? Pues con el apartado que te voy a comentar a ti, también a nuestra audiencia, creo que habrá muchas dudas, muchas preguntas, pero al mismo tiempo se va a responder al final, porque creo que es un punto a destacar muy, muy importante. Fue Liutprando de Cremona, cronista y emisario al servicio del emperador Otón, quien tejió una tinta afilada al retrato más oscuro y tal vez más distorsionado de Juan XII. Su pluma, mitad espada y mitad veneno, esculpió la figura de un papa degenerado, convirtiendo cada falta en una evidencia de perversión absoluta, cada acto en un eco de blasfemia. Sin embargo, es necesario mirar más allá del pergamino manchado por intereses imperiales. Liutprando no era un testigo neutral. Sus palabras, aunque vibrantes y detalladas, estaban cargadas con intenciones políticas, obviamente. Como voz del poder germano, hay una decadencia de Juan la justificación perfecta para una intervención que desafiaba siglos de autonomía eclesiástica. Las visiones infernales que pintó sobre el joven pontífice no eran solo crónicas, eran armas. ¿Dónde termina el hecho y dónde comienza la fábula? Esa es la pregunta que aún atormenta a los historiadores. Es innegable que el papado de Juan XII transgredió muchas normas sagradas, pero también lo es su figura fue moldeada y amplificada por la propaganda del Sacro Imperio. Su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo, no siempre por la verdad, sino por la necesidad de legitimar un castigo ejemplar. Académicos como Horace Mann y Phillips Hughes han alzado la voz contra esta versión totalizante. Si bien reconocen el desorden y la mundanidad de su gobierno, advierten que muchas de las acusaciones más atroces podrían haber sido exageraciones al servicio del poder. Incluso su muerte, envuelta en rumores de adulterio y venganza, han sido reinterpretada como un posible asesinato político o una tragedia natural disfrazada de fábula moralizante. Sin embargo, el mayor de los paradoxos se revela al final del relato. Aquel joven imprudente que deshonró el trono de Pedro se convirtió, sin quererlo, en el emblema necesario del cambio. Su turbulento paso por la iglesia inspiró las reformas de la era gregoriana, que blindarían el papado contra la injerencia de los poderosos y establecerían las bases del celibato clerical y la elección más rigurosa de los pontífices. Así, Juan XII, el papa que gobernó como un príncipe mundano, terminó siendo la advertencia grabada a fuego en la historia de la iglesia, una figura caída que, en su ruina, forzó el renacer de una institución. Como te lo había comentado, Ricardo, creo que la mitad de la historia que hemos platicado el día de hoy realmente nos vendían a Juan XII como el peor papa de la historia,
Pero ¿qué pasa cuando este giro de 180 grados, cuando un cronista 100%, pues, ¿cómo decirlo?, comprometido con el ideando Tom I, obviamente en contra de Juan, veía la manera de poder arruinar sus planes a futuro, y qué mejor con la imagen histórica? Entonces aquí es donde entra un debate. ¿Cuál historia es la verdadera? Si bien hay algunos expertos que han intentado negar, pues estas acusaciones, podríamos decirlo, esta parte de la historia, que si bien sí hubo algunas cosas que no fueron del todo buenas, empezando por su edad, es preciso señalar que su imagen fue manipulada, y la historia, recordemos que solamente la cuentan los ganadores. En ese caso, creo que todavía hay mucho que discutir, pero una historia que al parecer sí es digna de miedos nocturnos, ya que se encuentra en oscuridad, pero también en lo desconocido. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo, sobre este último apartado del episodio? Algo queda claro, y es que hay muchos vacíos dentro de esta narrativa, dentro de esta historia en general, porque tenemos un personaje que, si bien están las bases asentadas de manera escrita mediante las investigaciones, no se ha encontrado algo que pueda dictaminar por completo que es el peor papá de la historia. Digo, desgraciadamente hay un punto que mencionas, que los historiadores muchas veces encuentran muchas adecuaciones o aceptaciones de escritos que han encontrado. La Biblia es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? O sea, es un libro tantas veces reeditado que si eres religioso y muy ad hoc a la religión católica, o a la cristiana, o a la mormona, o cualquiera de otro mundo, te vas a dar cuenta que todos tienen un estilo y una forma de interpretar las cosas. Y que cuentan lo que para ellos es la verdad, y para ellos es su verdad de todos los tiempos, de todo lo que existe, de todo lo que se ha creado. Y creo que en este caso va para lo mismo. Para Juan XII, desgraciadamente le tocó una época en donde no había mucha forma, o muchas personas, o demasiados documentos que confirmaran mediante varios de estos, mediante varios, ya sea historiadores, investigadores de la época, o simplemente resuministas de celebridades o de personas importantes dentro de esos años de los 900, que pueda poner esta versión y nos las ponga enfrente y diga, es que sí es 100% verdad. O sea, la evidencia está porque somos varias personas que lo escribimos y lo documentamos y lo dejamos para la posteridad, y que estas mismas personas pudieran conocer el entorno de Juan XII o de Octaviano, como lo quieran ver y como lo quieran llamar. Ahora, creo que sí, yo me quedo también con esa espinita de que ponerle el 4 dentro de la historia de que se metió con la mujer de alguien más. Digo, yo creo que por lo mismo de la fama que le crearon y por la forma en la que lo estuvieron exponiendo y tratando de hacerlo ver para la posteridad, te conlleva esto. O sea, te trae esta consecuencia de que lo vean como una figura del mal, como el surgimiento del anticristo. O sea, y creo que no va por ahí. O sea, creo que también puede haber tenido muchos defectos. A lo mejor sí trataba de ser un poco más liberal, pero recordemos que la iglesia siempre ha sido conservadora, y siempre va a ser conservadora, y no va a cambiar eso. La iglesia siempre va a ser muy conservadora y quiere tener una moral perfecta, y quiere que que te cases para que puedas estar con tu pareja viviendo juntos. Y, o sea, son doctrinas, son educaciones, son formas de ver la religión desde hace siglos, que se han ido renovando, informando, y han ido cambiando también sus métodos para seguir teniendo feligreses, pero que al final de cuentas muchos se mantienen dentro de la misma postura. Y en esos años yo creo que también pasó lo mismo. O sea, encuentras a alguien que es totalmente liberal y a lo mejor quería ofrecer una iglesia mucho más abierta a la sociedad, pero eso es más fácil mandarla a aniquilar, ¿no? Es más fácil acabar con su vida y que ya no esté presente, para que no pueda mantener un mandato que a final de cuentas, vuelvo a repetirlo, fue hecho por un dedazo. O sea, también las consecuencias vinieron de ahí. La iglesia lo permitió, viene la consecuencia, ahora tienes que quedar bien como iglesia. Y que creo que a este es el punto al que voy, que la iglesia siempre va a tratar de quedar bien para sí misma, pero cuando se trata de tratar de decir la verdad, de expresar lo que realmente pasó y aceptar sus culpas, es muy difícil que lo haga, ¿no? Es realmente una de las religiones que más lo acepte. Igual, como todas las demás,
piensan que tienen la verdad absoluta y que no se pueden equivocar, y que si se equivocó pues fue la persona, pero nosotros no, nosotros estuvimos bien, fue un fundamento de Dios, fue algo que divinamente supimos que tenemos que hacer. O sea, desgraciadamente ya ahorita ya no somos tontos, ya no nos creemos eso, pero creo que antes sí la gente estaba muy, muy acostumbrada, y creo que esta contraparte de los dos historiadores que uno digamos que no lo defiende, pero es más claro y consciente de cómo estaba la situación en esos años, y otro que simplemente se basa en lo que encuentra en los archivos, pues tienes también así como esta discusión que seguramente la gente va a tenerla de saber si Juan era bueno o era malo, igual también si de verdad cometió tantas atrocidades, o si sí se metió con la mujer de alguien más, o si realmente lo fueron a acabar con él para que no fuera el obstáculo de poder poner a un nuevo papa en su lugar y que le sucediera a él. Pero Ricardo, si me permites, me encantaría compartirte la conclusión general de este episodio. La historia de Juan II es un recordatorio inquietante de que ni siquiera el manto más sagrado puede ocultar la corrupción del alma. Su pontificado dejó una cicatriz en la historia de la Iglesia, uno que ni los siglos de silencio han logrado borrar por completo. Fue un papa que se alejó del deber divino y abrazó los placeres más carnales, arrastrando consigo una institución que juraba representar la voluntad de Dios. Hoy, muchos intentan relegar su nombre al olvido, esconder sus excesos bajo la alfombra del tiempo, pero su legado no desaparece, permanece como una advertencia de lo que ocurre cuando el poder absoluto cae en manos de quien solo busca satisfacer su ego. Juan XII no fue solo un joven más con corona, fue el símbolo de un papado en tinieblas, y su historia sigue siendo un eco perturbador en los pasillos del Vaticano, porque incluso entre los hombres más santos también habita el demonio. Bien, Ricardo, ¿qué te pareció el tema del día de hoy? Creo que un tema bastante interesante, ya que a ti, que te encanta la historia, llama mucho la atención, y a nosotros, que nos gusta el tema de lo desconocido, de lo misterioso, del miedo, creo que va muy ad hoc, porque en teoría, creo que con esto que te acabo de decir, bueno, lo anterior, quedan muchas dudas, porque en efecto es un tema más que se queda en la penumbra. ¿Qué te pareció este episodio? Muy interesante. Creo que esta parte de conocer a un papa que se ha considerado como el peor de la historia, desde que la religión católica fue fundada y empezó a encontrar estas formas de dirigirse a sí misma, creo que es muy importante. Pero creo que sí me quedo con ese vacío de que hay algo que no se está contando bien, hay algo que no está siendo bien dicho, y sobre todo que no hay una coherencia en algunos aspectos que me llegaste a mencionar, ¿no? Porque se da por hecho de que es el peor de la historia, pero desgraciadamente las evidencias que se pueden ir encontrando pueden ser muy nulas o muy patéticas para nuestros días, porque hay muchos archivos que son manipulados y que al final de cuentas no es lo mismo como ahorita que tenemos evidencia fotográfica o inclusive en video, que hace años que era en escritura, y sabemos que cuando uno escribe puede llegar a aumentarle algo que no pasó. Entonces creo que por esa parte me voy muy intrigado, pero también a la vez muy feliz por conocer esa historia. Creo que es de esas pocas que te ponen a trabajar mucho la mente para tratar de entender si realmente juzgamos bien a las personas o no, o si estamos tan seguros y ya vamos a denominarlas por una parte que otras dicen, o si podemos tener un criterio propio. Entonces muy feliz, amigo, gran episodio, y de verdad creo que Juan XII, si bien no le hace justicia a todo lo que hizo, cómo quiso llevar la iglesia, pero yo creo que también fue una lección muy importante para la misma, porque fue esto lo que asentó las bases para que en este momento se pudiera elegir al Papa, y como ha sido desde hace varios siglos. Entonces yo creo que hizo lo que hizo porque no era su culpa aparte, pero dejó al menos el principio de todo esto de lo que conocemos hoy en día, al menos para la elección del Papa, lo del famoso cónclave, que bueno, también esa es otra historia maravillosa, pero que es punto y aparte en este momento, y que bueno, la gente podría también meterse a investigar cómo se formó el cónclave y cómo es que se llegó a esa situación. Pero pues nada, amigo, me voy creo que muy contento, y de verdad espero que a la gente también le haya encantado como nosotros, porque estuvo muy
muy interesante conocer esta historia. Yo no la conocía y espero que también la gente, si no la conocía, la haya descubierto acá. Si llegaron hasta este punto del episodio, en primer lugar queremos agradecerles por terminarlo. Si nos quieren seguir apoyando con este proyecto, los invitamos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. De igual manera, en otra plataforma, si nos quieren apoyar, como es el caso de Spotify, nos buscan como Miedos Nocturnos Podcast, escuchan el podcast, nos siguen, pero sobre todo, nos califican con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Y por último, pero no menos importante, en nuestras redes sociales, aparecemos como @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de X, antes Twitter. En esa plataforma estamos como @Miedos Podcast. Sin duda, se los agradeceríamos bastante porque estamos haciendo una comunidad bastante bonita, pero aterradora a la vez. Y bueno, sin nada más que mencionar por esta noche, Ricardo, agradecerte por compartir un tema inquietante en esta mesa, pero sobre todo desearte una muy buena noche. Buenas noches, amigo.